Bienvenidos a un nuevo episodio de Dándole al Clavo. La vez anterior estuvimos viendo cómo utilizar la herramienta bíblica de la aplicación para examinar el texto que hemos estado viendo de Romanos 1. Quizás es el método más popular, el que más he visto que se utiliza desde los púlpitos, pero nosotros queríamos enfatizar en otras herramientas que son fundamentales para mejorar lo que sería la aplicación, y por eso estuvimos un tiempo examinando distintos ángulos, yendo con más detalle, observando lo que decía el texto antes de llegar a la parte de la aplicación. Ahora bien, cuando mirábamos Romanos 1, estamos recibiendo una descripción tanto de lo que ocurre en el mundo físico, en lo que podemos observar cuando dice que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, etc. Esas son cosas que podríamos ver en el periódico. También el Romanos 1 nos muestra lo que no sale en el periódico, que es el mundo espiritual, lo que está ocurriendo detrás cuando dice, por ejemplo, que las mentes se oscurecieron, se formó una mente reprobada. Hay una operación del enemigo tratando de imprimir en la cultura lo que él quiere ver. Y ese es el lado espiritual, muchas veces el lado invisible, y eso es una herramienta importante para cuando uno está estudiando la Biblia, es estar consciente de que hay cosas que se ven en el mundo material, pero hay otras que no se ven, que son parte del mundo espiritual y es parte de la vida del creyente desde que se convierte y que tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro con un mundo que es invisible. Un mundo que es invisible, pero le impacta en la mente, en el corazón, y causa un genuino cambio en el carácter, en la conducta, y cosas que uno amaba ahora ya no las atrae tanto o las aborrece, y cosas que antes no le interesaban ahora le llaman supremamente la atención, y eso es parte de la evidencia de nacer de nuevo. Es una transformación en el carácter y que se abren los sentidos, se abre la mente, se abre el entendimiento y hay un cambio radical en la escala de valores que tiene ese individuo. Esa es una de las razones por las cuales los creyentes, primeros creyentes, por ejemplo, estuvieron dispuestos a sufrir el martirio y en lugar de negar a Jesucristo, ¿verdad? Porque ellos habían tenido una experiencia con Dios. Y eso es un punto muy interesante. Mucha gente está a lo mejor dispuesta a morir por lo que cree en eso. Vemos los muchos suicidas, o lo que pasó con las Torres Gemelas en septiembre 11, que hay personas que se atreven a morir por lo que creen, pero es mucho más difícil morir por aquello que tú sabes que es falso. No es lo mismo morir por algo que alguien te contó que algo que tuviste una experiencia de primera mano y tú sabes si lo que estás contando es cierto o no. Los apóstoles, la gran mayoría de los apóstoles murieron muertes de martirio por las cosas que ellos habían sido testigos, ellos habían vivido. Pues bien, en cuanto al mundo físico y al mundo espiritual, el Romanos 1 nos explica cuál es la batalla que se da tras bastidores. Y es que hay una batalla constante en el mundo espiritual y se refleja en el mundo material. Y parte del estudio bíblico tiene que hacerse conociendo que está ese mundo espiritual tramando, planeando, maquinando. Y entonces cuando actúa se refleja en el lado material, lado humano. Y la Biblia está llena de esos eventos. Uno es el famoso evento, las personas que estudian, que han leído la Biblia conocen cuando el rey sirio se da cuenta de que cada vez que él planifica hacer algo, el rey de Israel logra hacer la movida militar correspondiente para neutralizar las iniciativas que él estaba tomando, y llega el momento en que él concluye que tiene un traidor en su grupo. Estamos hablando de Segunda de Reyes, capítulo 6. Y le dicen, no es que haya un traidor, es que hay un profeta, Eliseo, que cada vez que tú dices la palabra en tu recámara más secreta, él la sabe, Dios se la revela y se la está diciendo al rey de Israel. Y el rey de Siria ordena capturar a Eliseo. Eliseo se levanta y el siervo se levanta y ve que están rodeadas la ciudad donde ellos se encuentran, Dotán, está rodeada por el ejército sirio. Pero Eliseo le dice que no tema porque son más los que están con él que los que están con los enemigos. Y él ora para que el siervo reciba
la visión espiritual, y entonces ve los carros de fuego y el ejército divino. Es una visión bien interesante, sobre todo porque ese ejército no baja con espada a destruir el ejército sirio, sino que los soldados sirios quedan ciegos y los capturan y después los llevan a Israel y después de alimentarlos los liberan. Y es interesante ver que en la visión espiritual se están viendo carros y gente de guerra, pero en la visión, en el mundo material, lo que ocurre es una ceguera. No parece como si correspondieran una cosa con la otra, pero es parte de la manera en que se manifiesta espiritualmente. Hay batallas en las esferas celestiales, si se puede llamar así, o angelicales, pero la manera en que se reflejan en la tierra puede ser diferente. Y vamos a ver un ejemplo, quizás el más central en la Biblia, es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús muere, pues el lado humano es que si viéramos un periódico dirían que hubo una ejecución pública de una persona que era un criminal y fue sepultado. Y de hecho no está muy distante de los escritos que yo creo que hizo Suetonio hablando acerca de la fe cristiana, él recoge la historia de la disputa que se da por causa de un tal Crestus, es como él lo llama. Y ese es el ángulo que utiliza como el periódico, fue el que murió porque era de alguna manera un malhechor y eso causó una tensión en la comunidad judía y cristiana. Un periódico que fuera un poco más fidedigno que la mayoría de los periódicos que tenemos disponibles hoy día. Sería uno que se atreviera a ir un poco más adentro en la historia de la muerte de Jesús y hubiera podido ver que había sido una persecución injusta, que había altos niveles de fabricación de casos, de fabricación de testigos, que los testimonios que los testigos dieron, los testimonios eran contradictorios o eran inconsistentes. Hubiese un periodista serio hubiera encontrado que hubo violación en las reglas del concilio que estaba haciéndole el juicio a Jesús, no estaban siguiendo el reglamento. Por ejemplo, se supone que una persona no podía ser sentenciada a muerte por un testimonio negativo que diera contra sí mismo. Eso fue violado. Se supone que votaran primeramente los más jóvenes para no ser influidos por la opinión de los miembros más viejos del concilio. Eso no se hizo. El sumo sacerdote se rasgó los velos y dijo: este hombre ha blasfemado, es digno de muerte, ¿qué más necesitamos escuchar? Así que violaron un montón de reglas. Un periodista serio hubiera recogido ese ángulo. Y yo tengo que decir aquí que una de las cosas que ha estado haciendo daño en Puerto Rico, en Estados Unidos, ha sido el deterioro que ha habido en la profesión del periodismo, en que se ha estado convirtiendo cada vez más en una prensa oficialista, donde narran las cosas de la manera que el gobernante quiere, en lugar de servir para fiscalizar, como le llamaban el cuarto poder, a las figuras con el poder en el país. Pero un periodista serio hubiera recogido estos ángulos, hubiera mostrado la cobardía que tuvo Pilato al hacer el juicio contra Jesús, la hipocresía, sobre todo, de el grupo de religiosos judíos que pretendían tener la piedad de guardar el día de reposo y querían que el cadáver se bajara para que no estuviera expuesto en el día de reposo, pero no tuvieron ningún inconveniente en perseguir y matar a un inocente. Y esos hubieran sido los ángulos del lado humano. Pero en el lado espiritual, y la Biblia lo revela en muchas ocasiones, Jesús está despojando a los principados y a las potestades de las tinieblas, del poder que tenían de tener a la gente sujeta a miedo, a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús con su sacrificio estaba comprando vida para la gente, abriendo la puerta para la vida eterna y removiendo el miedo entonces al juicio eterno. Era una batalla espiritual. Y Jesús hizo eso a través de la muerte que Él tiene en nuestro lugar y luego la resurrección, porque no podía la muerte reinar sobre Él
Y con la resurrección de Él es la primicia de nosotros, el primero de nosotros. Vamos a resucitar todos los que son de la fe de Jesús. Algún día va a llegar el día en el que Dios va a comandar a la gente que resucite, y los que tuvieron la fe en Jesús van a recibir el beneficio de ese sacrificio. Ese es el lado espiritual que la Biblia recoge. Así que vemos esos dos aspectos. Un lado de lo que se puede ver, y el otro lado que no se puede ver. Y cuando vemos Romanos 1, tenemos que notar que hay un mundo que se ve, que es ese deterioro que podemos palpar en la cultura, que la gente ya no se atreve. Así como dice Romanos 1, que cambiaron el uso natural de la mujer y se multiplica la manifestación homosexual. Nosotros estamos viviendo un tiempo en el que se está abandonando la naturaleza, no solamente en la biología y lo que es palpable físicamente, sino que se está abandonando también la naturaleza del lenguaje. Es uno de los ataques que se está haciendo para redefinir los términos de manera que la gente ya no se pueda comunicar, y ahora muchas cosas son al revés de lo que se supone. Como la Biblia dice que hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Se ha estado haciendo eso con el lenguaje. Es un ataque intencional para que las personas no logren comunicar las ideas o se intimiden. Y podríamos hablar de cómo esto ata a temas como el marxismo o el comunismo, que son parte de las manifestaciones de esa cultura nueva que se está tratando de implementar. Pero eso es harina para otro costal que en algún momento, Dios mediante, podemos tocar. Pero esa inversión en el de dejar de uso el uso natural, fíjense que ahora en la cultura está tratando de entrar la idea de que nadie sabe qué es un hombre o qué es una mujer. Y comienzan las ideas contradictorias. El género o el sexo y el género son dos cosas diferentes, es lo que dicen algunos. Y no existe un hombre o una mujer por definición biológica, sino es lo que tú sientas. Pero cuando se brinca el tema del aborto, le dicen a los hombres: cállate, que tú no eres mujer. Entonces, pues, ¿en qué quedamos? ¿Es algo que se define físicamente o no lo es? Y la cultura que estamos viviendo no tiene preocupación en reconciliar lógicamente las cosas, porque la inconsistencia y el poder bailar de una posición a la otra se presta para obtener poder. Y ese es bien clave en el asunto. La hambre de poder lleva a que tú no tienes respeto a la lógica o el sentido, porque vas a tenerlo si el ser irracional y decir estas tonterías te abre las puertas a un poder político. Y por eso es que muchas veces los debates con estas personas no producen el fruto. A veces uno quiere debatir porque uno piensa que las personas son como nosotros, que tenemos hambre por la verdad, respetamos la verdad, reconocemos la existencia de la verdad y otros principios cristianos. Pero estamos en una cultura donde el torcer lo que antes eran virtudes se ve como aprobado o adecuado si a cambio tú obtienes poder y pues sobre todo poder político para entonces imponer la agenda que a ti te interesa. Y por eso es que a veces le dicen a los cristianos: tú estás hablando palabras de odio por solamente mencionar las cosas que están en la Biblia, y lo que te están diciendo es: cállate o te voy a castigar con el poder del Estado. Quiero utilizar una ley para encerrarte en la cárcel por tú atreverte a decir cosas que van en contra de la agenda o de las ideas que yo quiero impulsar. Y eso es parte de ese mundo espiritual, esa multiplicación de mentes oscurecidas, irracionales, anticristianas, que se oponen a lo bueno. Es parte de la batalla espiritual que se está dando, y es una parte de lo que nosotros trabajamos cuando nos ponemos a orar, es precisamente influir ese lado espiritual para que las aguas espirituales suban y las mentes se abran y se vuelvan más receptivas al poder del Evangelio. Y por eso es que pedimos la intervención del Espíritu Santo para que ablande los corazones y abra el entendimiento de la gente y dé reversa, y entonces comience a haber una sanidad espiritual que entonces se manifiesta en las leyes y se manifiesta en
en los matrimonios y eso es parte del mundo espiritual en el cual los matrimonios son sumamente atacados por el enemigo tratando de dislocarlos, porque cuando se forma un divorcio se abre una gran puerta para hacer más fácil capturar la mente y el corazón del niño, que se hiere, pierde protección y recibe un mal ejemplo, queda vulnerable. Y muchas veces llega la idea de que el evangelio es falso, porque si fuera cierto mis papás no se hubieran separado. Y se genera una cadena de catástrofe cuando ignoramos ese mundo espiritual y no hacemos una denuncia, por un lado, con la sabiduría que Dios nos da, y por otro lado, un trabajo en oración pidiendo a Dios la protección y la preservación de la vida y de la paz y de las instituciones que son sanas. En el lado humano, la Biblia registra que cuando Jesús murió se rasgó el velo que separaba el lugar santísimo, y era un velo grande, pesado, y si dice la Biblia que se rasgó de arriba abajo, se supone que ese lado estuviera cubierto y solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, pero se rasgó el velo, y un periódico hubiera recogido que el día de la muerte de Jesús, justo cuando él entregó el Espíritu, el velo, que en realidad eran como 10 capas de distintos tipos de tejido, se rasgó, y de arriba abajo. No fue que vino un hombre y jaló abajo, sino que literalmente Dios lo rasgó. El periodista posiblemente no iba a poder decir Dios lo hizo, así que se tiene que suscribir a los datos, y los datos se rasgó de arriba abajo, así es como lo recogen los evangelios. Pero en el lado espiritual, lo que Dios estaba haciendo era diciendo: aquí podía entrar a mi presencia solamente el sumo sacerdote una vez al año presentando sangre, pero ahora por la sangre de Jesús, todo aquel que está cubierto con la sangre de Jesús, el que tiene fe en Él, está invitado para entrar a la presencia de Dios directamente. Y eso está en el libro de Hebreos para el que lo quiera examinar. Así que cuando se ven estas noticias, uno debe tener un ojo abierto al evento natural, pero otro al espiritual. Me falta el tiempo para poder entrar, pero en algún momento lo haré si Dios permite, en temas como por ejemplo el pasaporte que se trató de promover con el asunto del COVID, o la moneda digital, o el tipo de fascismo, de concubinato que hay entre empresas públicas y privadas, entre empresa privada y el gobierno para controlar los aspectos sociales. Tienen un componente común, que es un componente espiritual, que la Biblia habla de que son demonios quienes dan la idea, o el espíritu del anticristo que está luchando por manifestarse en el mundo, y los creyentes de la iglesia están precisamente llamados para hacer un muro de resistencia que muchas veces puede incluir un alto costo. Pues ahora mismo cuesta en nuestro país por lo general la reputación, pero ya ha estado también costando demanda, y están llevando creyentes a los tribunales, y si las cosas continúan como van, puede comenzar a costar más confiscación de bienes, reglas contra la comunidad de creyentes, que ya hasta cierto punto legalmente los tratan como ciudadanos de segunda clase. Y en otros tiempos en la historia hemos visto cuánto que costó la vida, de cuántas persecuciones no ha habido. El mismo Pablo, escribiendo la carta a Romanos, es en Roma donde él finalmente muere. Así que este tema, este libro no está ajeno a lo que iba a ocurrir unos años más tarde, porque Pablo tenía una idea de que él iba camino al martirio, y desde el principio Dios, cuando lo separó, dijo: porque necesita ver cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Así que esa situación estaba en esa experiencia que Pablo está teniendo y describiendo ahí. Y vemos ese espíritu de la Biblia lo llama el espíritu de anticristo. Dice Juan que en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que la persona del anticristo que narra la Biblia aún no se ha manifestado, no sabemos quién es. Sabemos que viene alguien, que eso es lo que el diablo ha querido hacer desde el principio. Isaías dice que cuando comenzó a manifestar maldad, él dijo: yo voy a hacer
seré como el Altísimo y haré un trono encima de él. Así que él quería reemplazar y por algún misterio él quería recibir las bendiciones que iba a tener el hombre. Es parte de la razón por la que él hace el ataque en el jardín del Edén. Así que él quiere ser el príncipe de este mundo. Y o sea, finalmente no va a prevalecer, pero entre tanto la batalla se encuentra y una de las maneras en que ese espíritu del anticristo batalla es generando mentiras. Jesús lo dijo, que el diablo es mentiroso desde el principio y los que viven mintiendo son pues hijos del diablo porque hacen las mismas obras. Así que hay una de las manifestaciones que tiene ese espíritu anticristo es la propagación de mentiras y la abierta aceptación de obvias mentiras que uno se queda perplejo, pero es parte de esa operación. Y la Biblia lo advierte en Primera de Juan, dice que el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que va a haber ese tipo de... Pero no debemos extrañarnos porque la Biblia ya decía de antemano que iba a ocurrir. Y Jesús también lo menciona, que habla de los falsos profetas. Y Pablo mismo dice que cuando él no esté, van a venir engañadores, no van a perdonar el rebaño. Así que también él advierte en la misma línea. Así que esta es una de las razones por las que nosotros estamos estudiando el libro de Romanos. Es para ver lo que la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios que revela las cosas y nos ayuda a expulsar las mentiras. Pero para eso hay que desarrollar un músculo de discernimiento y de capacidad de juicio. Y eso nos lleva entonces al capítulo 2 de Romanos, donde Pablo comienza a hablar de juzgar las cosas. Y ese capítulo dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Pues en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esos son los primeros tres versos. Así que noten que el verso 1 comienza diciendo por lo cual. Así que está diciendo lo que voy a explicar ahora tienen que atarlo a lo que acabo de decir en Romanos 1. La idea de Romanos 1 es importante porque me lleva a Romanos 2. Y lo que voy a explicar ahora utiliza todo el cuadro que se pintó en Romanos 1. Esa es la importancia de por lo cual. Y cuando ustedes vean esas porciones en la Biblia que dice pero, no obstante, por lo cual, ese tipo de expresión que hace conexión con pensamiento, hagan una nota mental de que está atando al pensamiento anterior. Esta es una de las razones por las que a algunas personas no les gusta que la Biblia tenga capítulos y versos. Pues la Biblia cuando se escribió, y eso lo habíamos mencionado anteriormente, no tenía capítulos, no tenía versos. Eso fue una idea posterior en la búsqueda de una ayuda, me imagino que ayudaba a poder citar y encontrar la porción que se está hablando, pero aquí es pues detrimental porque al estar en un nuevo capítulo genera la impresión en el lector de que la idea del capítulo 1 se acabó y entonces el capítulo 2 es como un capítulo nuevo, como se lee una novela, y no es así. Está directamente aquí, está atando. Así que estamos todavía en la línea de lo que está presentando en Romanos 1. Y dice que si tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Noten que Pablo ya no está hablando de ellos. El capítulo 1 habla de ellos. Ellos hicieron esto. Ellos se les entenebrició la mente. Ellos van a recibir el juicio. Pero ahora cambia a tú. Y cuando viene ese cambio hay que captarlo. Que Pablo ahora no está hablando de la gente afuera, ahora está hablando de la gente adentro. Y está hablándole a un grupo de personas. Porque dice, quien quiera que seas tú que juzgas. Así que podemos imaginar a Pablo en un púlpito y está dirigiéndose en general a una congregación con un mensaje que él sabe que aplica, pero no todos están en la misma conducta, pero algunos lo están. Así que podemos hacer esa imagen mental en que Pablo está en un púlpito, tiene una serie de oyentes
que están dentro del templo, ya no son la parte de la comunidad de afuera que él describió en Romanos 1, pero le está diciendo, aquí hay unos cuantos que saben y concuerdan con las doctrinas cristianas que estas conductas son malas, pero están haciendo las mismas cosas. Es un señalamiento a hipocresía. Y esto está en línea de lo que Jesús dice en Mateo 7:1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que tú juzgues a otros, con esa misma vara te van a medir a ti. Y este es un tema bien interesante, porque hubo otras épocas en que el versículo más conocido, favorito en la Biblia, era Juan 3:16, pero ha habido un resurgir de una ofensiva de citarle a los creyentes, no, tú no puedes juzgar para que no seas juzgado. No obstante, la Biblia dice mucho más acerca de juzgar que solamente un verso, y esto nos lleva a un principio importante. Y es que cuando estás viendo un verso debes tener en la parte de atrás de tu mente el contexto total de la escritura, porque si no puedes crear una interpretación que resulta ser desbalanceada y no bíblica. Porque dice, por ejemplo, la Biblia en otra parte que Jesús mismo dijo, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Bueno, pues entonces tenemos ahora una porción que dice no juzgue y en otro dice que juzgue. Pero podemos ir mucho más allá. Pablo dice en el libro de Corintios que nosotros podemos juzgar algunas cosas y que debemos desarrollar sabiduría para poder juzgar, porque va a llegar el día en que nos va a tocar a nosotros a juzgar a los ángeles. Claramente entonces el contexto de juicio que tiene esta porción, en línea con también lo que dice Mateo, es que juzgar tiene una serie de principios, tiene una serie de reglas que debemos ser cuidadosos porque es algo delicado, es algo poderoso y es algo que puede ser usado en contra nuestra. Así que cuando vemos temas así de abarcadores, delicados, debemos mirarlo con cuidado y desarrollar un entendimiento abarcador del término. Y juzgar se utiliza muchísimo en la Biblia. Estuve buscando en un diccionario, en un comentario del griego, la palabra crino, quiere hablar de hacer juicio, y es la que se utiliza en Mateo 7 y es la que se utiliza aquí en Romano, y casi siempre es traducida como juzgar. Así que este no es un verso aislado donde no hay de dónde más derivar entendimiento, sino que es generalizado a través de toda la escritura, y uno puede utilizar herramientas para examinar esas porciones. Y buscando en esos diccionarios yo encontré que esa palabra que se utiliza, juicio, lo que quiere decir es que se utiliza como en carácter legal e indica que uno ha recopilado la evidencia y entonces es como si el jurado hiciera el dictamen. Así que vemos que en el asunto de juzgar es inescapable. La Biblia habla de que uno tiene que juzgar las cosas. Lo que la Biblia da son una serie de parámetros en cómo se utiliza. Por ejemplo, uno no debe ser hipócrita. Uno no debe hacer juicio condenando cosas que uno mismo está haciendo. Y yo veo a Pablo tocando este punto, es el ángulo que él muestra aquí en Romanos 2, porque él sabe que la tendencia del corazón es la hipocresía. Nosotros somos bien dados a condenar cosas que nos permitimos hacer. Nosotros condenamos muchas veces la mentir, pero cuando nos vemos en una situación en que estamos pillados, la tentación está ahí para echar mano de la mentira. Condenamos el robar, pero si tenemos el suficiente incentivo, es muy probable que nos veamos tentados a hacer la misma cosa. Y yo creo que aquí Pablo está tratando cuando él está tratando de corregir la situación que describimos en otros podcasts, de la tensión que hay entre el mundo romano y judío en las iglesias. Él está viendo que la iglesia tiene que corregir unas cosas que, lo más seguro, muchas de estas peleas que se están dando son en realidad fruto de unas debilidades que hay en la vida en personas que no están correctamente alineadas con Dios. Y es mucho más importante que la gente esté bien con Dios, y entonces se va a manifestar mejor fruto. Eso es algo que es real en las iglesias, que
un pastor va a lograr muy poco tratando de modificar las conductas de las personas. Es muy, muy poco. Es una guerra perdida donde el pastor va a estar corriendo con el carrito del gas de casa en casa para verificar que fulano esté bien, y entonces que le llegan las noticias de que este otro está mal y va y lo visita. En realidad hay mucho más frutos si cada persona en cada hogar desarrolla un amor encendido por Jesucristo y un deseo de vivir la vida que Jesús desea que él viva. Entonces el pastor posiblemente no va a tener a quien visitar, siempre hay a quien visitar, pero va a encontrar las personas en una mucho mejor condición. Y la iglesia no fue creada para que el pastor fuera el médico espiritual de todo el mundo. El llamado que tiene el pastor es de ayudar a equipar a cada miembro para la obra del ministerio. Fíjense que el ministerio entonces lo tiene cada miembro. Tiene el llamado de crecer hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. El que está llamado a ser varón perfecto no es únicamente el pastor en su trabajo, sino cada miembro en cada casa. Cada persona que se identifica como creyente está entrando en un camino de tener que madurar, y el pastor no debiera tener que estar teniendo que bregar año tras año con las mismas conductas y carnalidades y chismes y peleas y divisiones. No es la iglesia que Jesús compró con su sangre, ni llamó tampoco, y nosotros hacemos un muy mal servicio para el Señor desarrollando una actitud de tolerancia a malas conductas que tenemos en nosotros mismos. Y Pablo está yendo directamente a esa actitud diciendo: tú no puedes seguir siendo la misma persona que eras antes de convertirte. Tú no puedes estar en las mismas conductas y solamente aprender que eso es malo porque sabes ahora lo que la Biblia dice, pero no utilizando lo que la Biblia te dice para alejarte de esa conducta. Y yo creo que este asunto de juzgar, pero escondidas desobedecer, es uno de los más grandes problemas que tenemos en la cultura general, incluyendo la cultura general hispana. Y tenemos un problema de muchos hijos que nacen fuera del matrimonio, y muchas veces ocurre entre creyentes. Y eso no debiera ser así. También tenemos ese problema de que somos muy rápidos para juzgar, somos muy mordaces, muy severos en cosas que a veces no se nos va la lengua en bolines, como dice el refrán. Y uno de los comentarios más comunes es: todos los pastores son pillos. Si yo quiero montar un negocio, me voy a hacer pastor. Mira, ciertamente hay pastores que son pillos, pero hay muchos otros que no lo son. Y yo conozco algunos de ellos que sé que por años consistentemente han dado mucho más en esfuerzo, en tiempo y en recursos de lo que ellos reciben. Y me viene a la mente uno que conozco de Morovis, otro de Toa Alta. Y conozco hermanos también que son fantásticos en cuán desprendidos son. Y no es justo que se haga un juicio en el cual rápido que se levanta un pastor o un líder de la iglesia y hace una expresión nacional que molesta a las personas, rápido le dicen: todos los pastores son unos hipócritas. Eso no es cierto. Algunos lo son, otros no lo son. Es como Pablo dice aquí: quien quiera tú que seas tú que juzgas. Son algunos que están adentro. Y eso Pablo lo trabaja y lo señala y dice: si tú eres una persona que dices que lo que se hace en Romanos 1 está mal, pero tú estás practicando las mismas cosas, tú lo que hiciste fue importarlas aquí dentro del templo, pero tú estás acumulando el mismo juicio de Dios que están acumulando los de allá afuera. Y de hecho, bíblicamente es peor aún, porque estás entonces pecando con mayor luz. Y al que más se le dio, más se le demandará, es lo que dice la Biblia. Entonces Pablo le dice, o menosprecia en el verso 4, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
el judío primeramente y también el griego. Así que vemos que Pablo trata de corregir y desarrollar el entendimiento de una iglesia sana, de una comunidad de creyentes sana, para poder trabajar el tema que tiene la mente y los ojos puestos un poco a larga distancia, que vamos a llegar a eso en los próximos versos. Pero este es lo crucial. Para mí es una de las mayores desgracias cuando una iglesia se llena de personas porque se sienten que es un buen grupo de amistades con quienes pueden conectar y tiene a veces un sentido más de un club social que de un grupo de personas que han sido tocadas por el Señor y han hecho un voto en su confesión pública y en su corazón de que ellos van a abandonar la vieja vida y van a seguir ahora a Jesucristo, que han sido, porque Jesús nos salva no solamente del castigo del infierno, sino que nos salva de la cadena de tener que obedecer a las pasiones que muchas veces nos tratan de atenazar y de llevar a hacer actos que no son debidos. Y entrando a ese asunto del día de la ira, Pablo lo menciona, hay un día que Dios va a juzgar a toda la humanidad y cada persona va a ser juzgada y va a ser presentada las obras y se le va a dar la oportunidad de que las personas pongan los argumentos por los cuales debe ser tenido como digno de habitar en la presencia de Dios. Pero la Biblia es bien clara de que la gente ha optado por desobedecer, y ese es el asunto con los mandamientos. Mucha gente piensa que los mandamientos son dados para dar vida, cuando en realidad están dados para mostrar, para que la persona caiga en cuenta de que se está quedando corto. Porque todo el mundo ha roto los mandamientos de una manera u otra. Entonces los mandamientos son dados para que la boca se cierre y deje la gente, abandone la autojustificación y comience a pensar más en ruta de misericordia. En vez de decir, Dios, yo te exijo mis derechos, es Dios, ayúdame, necesito ayuda, necesito rescate. Más o menos lo que está en línea con, dice Santiago, capítulo 2, verso 13, que porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Va a llegar ese día en que Dios va a juzgar a cada persona, y la persona puede escoger la ruta de la autojustificación y decir, no, yo hice esto, aquello y lo otro, yo soy una gran persona. O la persona puede coger la ruta de pedir misericordia y decir, como Jesús contó en la historia, que se golpeaba el publicano y no se atrevía ni a acercarse y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Como Pedro le dijo eso a Jesús también, aléjate de mí, Señor, que yo soy pecador. Y Jesús le dijo, yo te voy a tomar de la mano y te voy a transformar como persona y te voy a hacer de pescador de peces, vas a ser ahora un pescador de hombres. Y Dios lo transforma. Y es necesario que nosotros entendamos que va a llegar ese día en que se va a derramar la ira, pero hay un escape, y es la fe en Jesucristo, recibir la misericordia divina, porque Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Y es una ira justificada porque la humanidad ha sido en general desobediente. Cuánto pecado no se ha cometido. Pero Jesús tomó esa copa de la ira para entonces Él llevar el castigo y nosotros recibir su justicia. Es parte del misterio que Pablo habla en Romanos, y es lo que Jesús dijo que había venido a hacer, a rescatar a lo que se había perdido, es como Jesús lo menciona. Así que cuando uno se convierte o se entra a aceptar la fe en Jesús, uno tiene la responsabilidad de vivir una nueva vida. Pero hay algo aquí que para mí es una palabra preciosa, y es que noten que Pablo está exhortando a personas que están en desobediencia. Le dice, quien quiera que seas tú que estás haciendo lo mismo, que estás juzgando, estás en conducta que son estilo Romanos 1, estás a lo mejor practicando el homosexualismo, estás teniendo sexo fuera del matrimonio, o estás haciendo daño a través de empujar ideas que son equivocadas, o sea cual sea el pecado que está la persona deteniendo con injusticia la verdad. Andas en un camino que no es conforme a la verdad del Evangelio. Y es que le está haciendo una exhortación diciendo, el tiempo que estás teniendo en el cual todavía estás vivo es una muestra de la benignidad y
la paciencia de Dios que te está guiando al arrepentimiento. Y este es para mí, una de las bellezas en esta porción. Y es que si a lo mejor tú eres un creyente que en algún momento tuviste hambre y pasión de Dios y esa hambre se ha ido apagando, se ha ido deteriorando, quizás caíste preso de algún tipo de pecado que te ató los pies por 1, 2, 3, 5, 10 años, pero aún tienes vida, te está diciendo la palabra es claramente que hay esperanza para ti, que hay la oportunidad de abandonar y cortar eso y retornar a un camino sano y entrar entonces en la ruta de lo que dice aquí de los que buscan vida eterna. Tú puedes recibir perdón. Eso es algo fantástico. Hay muchos creyentes que tenía fuego y comete un pecado y se siente terrible y nunca logra salir de esa condición. Y es parecido a lo que le pasa a Pedro, que estuvo con Jesús y vio los milagros. Él hizo milagros y disfrutó de ser testigo por más de 3 años de la gloria de Dios, al punto de que él estuvo en el monte de la transfiguración y vio la gloria de Jesús, oyó la voz que vino del cielo, que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue testigo de todas esas cosas. Pero cuando llegó el momento del arresto de Jesús, ahí es que resbala, niega a Jesús y entonces llora amargamente. Y en ese momento Pedro se siente como lo que dice aquí Romanos 1, que él hizo lo que él condenaba porque él había dicho: aunque los demás te negaren, yo nunca te negaré. Pero él estaba condenando el negar a Jesús como un acto de traición horrendo que él jamás lo haría, pero justo lo hizo. Y entonces se va a su vida anterior, cae bajo un espíritu de condenación y él mismo se descarta. Él dice: yo no sirvo para esto, no soy digno, yo no sirvo para ser pescador de hombres, yo voy a volver a ser pescador de peces. Pero allá, luego de unos días, allá el Señor lo encuentra y trabaja con él. Y le dice: apacienta mis ovejas. Y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y la palabra en griego es fileo, ágape, que es el amor divino. Y Pedro dice: Señor, tú sabes que yo te amo, pero lo que está diciendo Pedro: yo te fileo. Yo creía que yo te amaba, pero en realidad yo veo que yo te aprecio, lo más que puedo decir. Y Jesús le pregunta 3 veces. La tercera vez Jesús le dice: Pedro, tú me fileo. Y Pedro dice: Señor, le dice entristecido: sí, tú sabes que yo te fileo. Y Jesús decide llegar y bajar al nivel del granito de mostaza que le queda a Pedro en el corazón. Y dice: ok, yo voy a comenzar a bregar con este granito de arena que está aquí, este grano de mostaza. Y lo recoge en la condición más triste que te puedas imaginar. Pedro derrotado y lleno de vergüenza, abandonando todo el ministerio. Y allá Jesús lo recoge. No dice: Pedro, no te preocupes que tú no hiciste nada malo. No es el ángulo de Jesús. El ángulo de Jesús es: Pedro, vuelve a ponerte en mis manos y mira qué es lo que yo voy a hacer contigo. Este llamado está en pie. Y después vemos en Hechos 2 que el Espíritu Santo desciende y es Pedro el que da el famoso sermón donde se convierten 3,000 personas y se cumple la palabra de que él iba a ser pescador de hombres. Ese día tuvo una pesca milagrosa y Pablo tiene esa misma mentalidad porque él lo ha visto antes en la iglesia de Corinto. Él se encontró muchas personas que él se los menciona en Corintios, dice el 11:18. Cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Y en otra parte dice: he oído que entre ustedes hay una fornicación tal como no se escucha ni entre los gentiles. Así que Pablo ha visto esa situación antes, pero después en 2 de Corintios, él dice que cuando él les escribió, la iglesia se entristeció, pero luego de esa tristeza ellos mostraron fuego y celo y se arrepintieron y se enderezaron. Y Pablo dice: si hay alguna persona que yo condené en la primera carta y ha dado ese fruto de arrepentimiento que ha cambiado su conducta, restáurenlo, recíbanlo para que no lo consuma demasiada tristeza. Y si ustedes lo perdonan, yo lo he perdonado también. Él está diciendo: yo confío en el juicio que ustedes hacen, son suficientemente maduros para discernir esta cosa. Si la persona ha dado ese fruto, recíbanlo. Y
Y por eso es importante uno dar fruto de arrepentimiento. Y nosotros tenemos dificultades al hacer los juicios porque nosotros no podemos ver las intenciones del corazón, pero sí podemos ver el resultado de la persona, el fruto. Y Jesús dijo eso, dijo que íbamos a poder distinguir quién era un profeta de Dios y quién no lo era por el fruto. Por fruto lo conoceréis. Jesús dijo, si el árbol, si es bueno, no va a dar fruto malo, y si es malo, no va a dar fruto bueno. Miren las obras. Y eso es un principio importante, que Dios no se impresiona por cuál es el árbol teológico que nosotros podemos hacer en la mente y si podemos discernir y interpretar cuánta texto oscuro hay en la Biblia. La pregunta grande es, ¿la luz que has recibido, estás viviendo bajo la luz de ella? ¿Tus obras testifican una conducta nueva? Porque, como dice Jefrán, con la boca es un mamey. Hablar palabras grandes que impresionen, eso es fácil, pero las obras, y entre ellas, por ejemplo, ¿qué tal tú amas la gente? ¿Qué tal tú tratas al prójimo? Es mucho más impresionante que cuánta ciencia y erudición tú tienes. Y eso es algo que los hermanos que a veces no se sienten que se distinguen intelectualmente, se sienten muy disminuidos. Pero la realidad es que el Evangelio no se diseñó para que solamente los intelectuales brillaran o algo así, sino que todo el mundo tiene la gracia de Dios y la medida del Espíritu para mostrar la multiforme gracia de Dios, la belleza que Dios tiene y una madre que cría a su hijo con ese amor y esa dedicación es tan precioso. Es uno de los ministerios más grandes que se puede tener y es mucho más importante que descuidar al hijo o a la hija para ir en pos de otras cosas que no tienen el mismo valor eterno. Así que vemos en esta porción que Pablo menciona que si tú eres una persona que juzgas porque sabes lo que es bueno y lo malo, pero no estás buscando alinear tu vida a ese conocimiento, estás atesorando ira, pero tienes oportunidad para arrepentirte. Y cuando vemos la porción en el verso 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo que le está diciendo es, este asunto es mucho más importante que tratar de dividir la gente en bonches para decir, este es así porque es judío, este es así porque es de romano. Este es más vital porque todo el mundo está llamado a vivir una vida correcta delante de Dios y no hay acepción de personas. Dios no va a decir porque fulano de tal es de tal grupo, él está exento. Y eso es importante en el asunto que estamos viendo en la cultura, porque tenemos nosotros una cultura que sí está haciendo divisiones raciales para tratar de darle unas reglas de conducta a uno y hacerle una exención a otro. Y dice, si tú eres blanco, tú eres automáticamente un explotador, y si tú eres negro, tú eres automáticamente un explotado. Y le crean a la gente la impresión de que si tú eres negro, tienes más libertad de hacer cosas escandalosas que si eres blanco. Y algunos lo vemos en algunos periódicos, en el Subway en Nueva York, no dejan que se vea lo que las cámaras captan, porque los crímenes que se cometen en el Subway pueden provocar que la gente se ponga racista. Dice, entonces, bajo esa excusa se está haciendo una acepción de personas. Y lo que dice aquí Romanos es que Dios no tiene acepción de personas. La misma ley o los mismos principios de conducta dados bajo Cristo a un grupo, a una etnia, es el mismo que está en el otro. Tú no tienes un grupo que dice no hurtarás y el otro sí, tú puedes hurtar. Eso no es bíblico. Y si se hacen dos grupos de reglas para distintos grupos en la comunidad, esa comunidad lo que va a experimentar es división. Y en la iglesia es lo mismo. Si se hacen una excusa para un grupo en particular, entonces nunca va a haber unidad en la iglesia. Pero la Biblia dice claramente de que es un cuerpo, que la iglesia es un cuerpo y es una fe y es un Señor. No tiene dos señores.
Y esto es parte de lo que Pablo está tratando de comenzar a corregir. Que todo el mundo vea a todas las demás personas como iguales, sin importar la etnia de donde vienen. Y yo creo que este es un buen punto para pausar en nuestra charla. Así que la continuaremos en la próxima plática. Gracias por acompañarme hasta aquí y Dios les bendiga.